Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En el día de hoy quiero abordar un tema que no solamente es interesante, sino muy polémico. Por ende, sé que diga lo que diga, voy a generar diferentes sensaciones, pero como siempre, voy a decir lo que pienso. Una de las preguntas con que suelo encontrarme constantemente como cristiano es la siguiente: ¿qué Biblia debo leer? Una parte no pequeña del pueblo cristiano intenta definir qué Biblia es mejor para la lectura. Este tipo de preguntas genera, obviamente, todo tipo de debates, controversias, opiniones y diferencias, no solamente a nivel laico, sino también en aquellos creyentes que han podido estudiar un poco más, profundizar un poco más y, digamos, tienen un nivel académico un poco superior. Aunque por lo regular, este tipo de preguntas es mucho más frecuente a nivel laico. Como este canal no está dirigido específica y exclusivamente para ese grupo de creyentes que con el favor de Dios han logrado alcanzar, dígase, una licenciatura, una maestría o un doctorado, entiéndase que mi respuesta va a estar enfocada en abarcar al mayor grupo de cristianos posible y no en un grupo en particular. Para poder expresarme correctamente y se me pueda entender, voy a compartirles algunos factores que yo considero debemos tener en cuenta al intentar responder preguntas como esta. También les voy a compartir cuál es la Biblia que en mi opinión deberían leer la mayoría de cristianos. Y soy consciente de que mi opinión va a despertar o va a generar diferentes polémicas o diferentes sentimientos en el pueblo cristiano. Entonces, cuando me preguntan qué Biblia debería leer un cristiano, yo suelo responder siempre que depende. Recuerden, chicos, que lo que tenemos a nuestra disposición son diversas versiones de la Biblia. La Biblia en su original tal cual no la poseemos. Entonces, cuando se nos habla de qué tipo de Biblia leer, en realidad se nos está preguntando qué versión de la Biblia debería leer un cristiano. Este tema en particular tiene mucha tela por donde cortar. Pero para mantenerme fiel a la pregunta y al tema que estoy intentando abordar en este video, no voy a profundizar en este apartado, aunque sí considero muy importante dejarlo en claro. Dicho esto, ¿qué versión de la Biblia como cristianos deberíamos leer? Como dije anteriormente, depende. ¿Depende de qué? De una serie de factores. En mi opinión, de 3 factores a tener en cuenta. El primero, depende de quién eres. Si eres nuevo convertido, si recién comienzas en la fe, si tu conocimiento por ende es más que limitado, mi recomendación sí o sí es que leas una sola versión de la Biblia y no varias versiones de la Biblia, que más que ayudarte a entender la misma, regularmente te van a llevar a confundirte. Entonces considero que la versión de la Biblia que elijas leer o las versiones de la Biblia que elijas leer deben estar de acorde a tu madurez y tu conocimiento del Evangelio. Por ejemplo, cuando yo comencé a interesarme, a investigar, a indagar, a querer conocer más sobre la Biblia y su contenido, solo leía una versión de la Biblia. Con el pasar del tiempo y a medida que mi conocimiento fue expandiéndose o consolidándose, por así decirlo, comencé a leer otras versiones de la Biblia, pero ya tenía una base desde la cual partir o desde la cual evaluar. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia no todos los pasajes, querido amigo, son lo suficientemente claros. En la Biblia tenemos algunos pasajes que no son del todo claro o que algunos llamarían un tanto oscuros. Si tú comienzas a leer ese tipo de pasajes sin un conocimiento previo y un dominio sobre las diferentes interpretaciones que a lo largo de la historia se han brindado a dichos pasajes, lo más probable es que termines muy confundido. Al final no lograrás comprender mucho, sino que más bien, como se dice en mi país, terminarás con un arroz con mango en tu mente. Tendrás en tu mente tanta información de manera desorganizada que tu mente no va a ser capaz de procesarla adecuadamente, y ello por lo regular te llevará, más que a tener una opinión firme y bien fundada, a tener mucha, pero mucha confusión. Entonces, mi consejo a priori es que comiences con una sola versión de la Biblia. El segundo factor para tener en cuenta a la hora de elegir una versión de la Biblia para leer dependerá, en mi opinión, de cómo lees la Biblia. ¿A qué me refiero con este punto? Si tu objetivo es leer la Biblia y nada más, cosa que no te recomiendo en lo más mínimo, pues lee una versión y ya está. Me he encontrado en mi transitar cristiano con hermanos de la fe que su único interés es leer la Biblia y nada más. No tienen un interés
no tienen un compromiso en tratar de entender lo más posible el mensaje divino contenido en la Biblia. No tienen mucho interés en escudriñar la Biblia, aunque es lo que deberían hacer. Lo correcto no es que busques una versión de la Biblia y la leas y pasado, digamos, no sé, un año, digas, bueno, ya la he leído completa, tengo mi objetivo cumplido, he vencido. Lo correcto es que comiences a leer la Biblia y conforme al conocimiento que vayas alcanzando, conforme al trato que vayas teniendo con Dios, a cómo Dios se te vaya revelando en la lectura diaria, a la par, indagues, estudies y profundices sobre temas que despierten tu interés y que son de vital importancia. Aquí quiero detenerme y quiero hacer una especie de paréntesis. Considero que lamentablemente hay muchos creyentes que pierden el tiempo debatiendo temas que no son de vital importancia, temas que no van a edificar sus vidas, en vez de estudiar e indagar en temas demasiado importantes como para pasarlos por alto. Por ejemplo, me he encontrado con creyentes debatiendo que si Adán tenía o no tenía ombligo, que si Salomón fue salvo o no lo fue. Sin embargo, en temas tan importantes y relevantes para la fe como lo son la Trinidad o las doctrinas cristológicas, son prácticamente neófitos. Y yo me pregunto, ¿qué hacen esos cristianos invirtiendo su tiempo en aprender y debatir sobre temas tan irrelevantes cuando deberían estar preocupados en invertir su tiempo en aprender sobre temas que son demasiado importantes y que sí o sí tienen relación con la salvación, con la madurez, con el crecimiento de tu fe y con tu santidad y perseverancia como cristiano? Retomando el punto que estaba tratando, considero que como cristianos debemos hacer lecturas devocionales de la Biblia, claro que sí, pero también considero que deberíamos hacer lecturas más analíticas, buscando el contexto, el trasfondo del texto, un tema en particular, un tópico, un análisis de palabras, etc. En otras palabras, a medida que crece tu conocimiento y tu madurez en la fe, debería aumentar en correspondencia tu apetito, tu deseo por conocer los temas que subyacen en la Escritura y su importancia o relevancia para ti como cristiano, y obviamente profundizar en ellos. Dicho esto, cierro este punto con una pregunta. ¿De qué manera estás leyendo la Biblia? El tercer factor a tener en cuenta para elegir una versión de la Biblia a leer es para mí el siguiente. Depende de lo que estés buscando. Para explicar un poco este punto, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué buscas cuando lees la Biblia? Una pregunta a priori muy sencilla, pero que lamentablemente no muchos se hacen. ¿Buscas cumplir? ¿Buscas simplemente leer? ¿Buscas encontrar algo interesante de lo cual compartir o comentar? ¿O buscas realmente conocer al Dios que se ha revelado en la Biblia y lo que ha querido transmitirnos? Considero que en dependencia de lo que estés buscando deberías leer una versión u otra o diferentes versiones de la Biblia. Me explico. Como iglesia, en un contexto general, digamos en un culto, se exige cierta solemnidad. Por ende, considero que hay ciertas traducciones o versiones de la Biblia que no son muy adecuadas para ese contexto, ya que estas tienen como finalidad u objetivo hacer el lenguaje de la Biblia un tanto más sencillo o más ameno para el lector. Esto en la mayoría de casos en detrimento de la fidelidad del contenido del texto y también de la solemnidad de algunos pasajes. Por ende, considero que en un contexto general, público, eclesial, hay ciertas versiones que no son adecuadas. Por otra parte, en lo individual, considero que hay versiones de la Biblia, como bien dije anteriormente, que tienen como objetivo, que persiguen hacer más ameno, más sencillo el lenguaje de la Biblia, sobre todo para los lectores que jamás han tenido contacto con la palabra de Dios, pueden presentar una serie de problemas, ya que al perseguir los objetivos que expuse con anterioridad, suelen diluir el contenido de muchos pasajes, al punto de desproveerlos de su sentido original, de su intención, de su esencia. Pero en este punto también es importante resaltar que hay ciertas versiones que por su lenguaje sencillo o ameno pueden ser una muy buena opción para el lector. Pero si buscas no solo leer la Biblia, sino estudiarla, mi recomendación muy particular
es que elijas sí o sí una versión lo más literal posible. O sea, una versión que si bien mantenga ciertas ambigüedades propias del original y de la traducción, en este caso al español, e incluso puedan mantener otra serie de dificultades, como pueden ser el uso de palabras que ya no son comunes en nuestros días o que han perdido su uso, si mantienen una mayor fidelidad en cuanto al sentido o contenido del texto bíblico. Entonces, si tu interés no solo es leer la palabra de Dios, sino también estudiarla, que es lo que deberías hacer, te recomiendo una versión lo más literal posible. Dicho esto, la versión de la Biblia que yo en particular te recomiendo leer es la versión Reina Valera de 1960. Ciertamente he de decir que es una decisión difícil, ya que hay muy buenas traducciones y una gran variedad de opiniones respecto a ellas. Pero teniendo en cuenta que este video no está dirigido específica y exclusivamente a un grupo selecto de creyentes que han alcanzado un nivel académico muy elevado y que pueden dominar idiomas como pueden ser el hebreo o el griego, y que obviamente pueden optar por otras versiones, considero que esta es la mejor versión en español que les puedo recomendar, sobre todo por el equilibrio que posee. Es importante aclarar que no es una versión perfecta, yo no he dicho eso, porque tal cosa no existe. Ahora bien, si quieren saber el por qué, o sea, por qué recomiendo esta versión de la Biblia en específico y no otras, como dije anteriormente, que también pueden ser muy buenas opciones, déjenmelo saber en los comentarios y estaré trayendo a futuro contenido sobre este tema. Sin más, yo me despido, chicos, mi nombre es Orniel, esto es Por la Verdad, nos vemos en un próximo video, Dios les bendiga, chao.